Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Pero antes de comenzar le voy a pedir por favor que oremos. Así que digámosle: Padre bueno, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias por que tú has sido bueno con nosotros y nos permites una vez más poder estar acá. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido bendecir tu nombre, porque hemos podido exaltarte, Señor, y deleitarnos una vez más en tu presencia. Hemos podido sentir esa paz, ese gozo, esa libertad que solo tú puedes dar, Señor, y te agradecemos por ello. En esta hora, Señor, te pido que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú ministrando nuestros corazones, nuestra mente, y que cada uno de nosotros pueda tomar conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú hables en nuestras vidas. Te pido que me guíes, que me des palabras, Señor, para este pueblo, para tus hijos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Y pues, como siempre, un privilegio poder estar acá una vez más. Y bueno, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, vamos a ir a una porción de la palabra y vamos a hacer vamos a tener como ¿cómo le digo? Vamos a ver una palabra y vamos a tratar de aplicarla a nuestra vida, más que de toda manera de reflexión, y ver si nosotros quizá no estamos haciendo ello. Pero antes de comenzar quiero contarle como una historia, ¿sabe? ¿Cuántos de aquí alguna vez han comprado un garrafón de agua cristal, de agua alpina, de lo que sea? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Creo que todos nos vamos a identificar con esta historia. Más de alguno quizás le va a dar risa. Pero, ¿sabe? Yo en la casa nosotros compramos los garrafones y pues normalmente hubo un tiempo que nos pasaba que comprábamos el agua, o a veces quizás se nos olvidaba comprarla y no sé si le pasará, y a veces ahí estábamos con sed porque a veces el agua del chorro pues no cae muy limpia. Y bueno, resulta que a veces comprábamos el agua, la traíamos del Super Selectos o de la despensa, y nosotros por fin ya tenemos agua de nuevo, ¿verdad? Y quizá con una gran sed. Resulta que destapábamos el garrafón y lo dejábamos así en el piso y tomábamos agua y nos íbamos a dormir. Pero nos pasó varias veces, ¿sabe?, que cuando nos despertábamos al siguiente día nos encontrábamos con la sorpresa de que se le había salido todo el agua al garrafón. No sé si alguna vez le pasó. Y era porque el garrafón estaba roto de la parte de abajo. Pero como no había otra fuente de salida del agua, entonces no se salía, sino que hasta que nosotros destapábamos el agua y tomábamos, se empezaba a salir despacito. Y resulta que en el transcurso de la noche, pues nos quedábamos sin agua. Y ahí teníamos que salir corriendo a comprar otro garrafón. No sé si alguna vez le pasó. A nosotros nos ha pasado más de una vez en la familia. Y sí nos molesta, ¿no? Porque a pesar de que son $2 y algo, pero es agua. Y a uno le da sed y uno hasta le da lástima. Se está desperdiciando el agua. Entonces yo quiero resaltar algunos puntos antes de entrar a la palabra. Para empezar, nosotros cuando compramos esa agua, no sabíamos que la botella estaba rota, porque si yo hubiera comprado esa botella sabiendo que estaba rota, no la compraba. Igual usted, yo estoy seguro de que no iba a decir, comprémosla porque está rota. No, todo lo contrario, vamos a buscar una mejor. Había una necesidad física por el agua. Nosotros sabemos que el agua es un líquido vital, amén, y está por ahí comprobado, no sé si al 100%, pero si nosotros estuviéramos más o menos quizá unos 6 días sin tomar agua, nuestro organismo empezará a fallar de manera crítica. ¿Por qué? Porque es un líquido que Dios lo ha diseñado para que pueda sustentar nuestro cuerpo, para que pueda hacer una función de limpieza. Además de eso, al abrir el agua para usarla por la noche, esta se salía y se desperdiciaba. Nosotros no nos dábamos cuenta de lo que había pasado hasta que ya era demasiado tarde y no había agua. Y las veces que nos dábamos cuenta nos tocaba estar echando el agua en picheles, metiéndola a la refri, guardándola para que no se nos desperdiciara. Además, pues nos quedábamos con sed. Eso era lo más triste. Nos quedábamos con sed porque la habíamos comprado en vano. Se hacía un gasto de dinero que al final no servía para nada. Y también de saber que la botella estaba rota, le vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Hubiera comprado usted esa agua de saber que la botella estaba rota? Nadie, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
Traigo esta comparación a nuestra época porque quiero que tomemos un pasaje de la Biblia y, como le digo, mi idea es poder reflexionar al respecto y analizar nuestra vida, analizar nuestra situación, porque estamos comenzando un año y normalmente al principio del año hacemos metas, ¿verdad? La típica de que quizá quiero rebajar, quiero hacer esto, empezamos a hacer promesas, compromisos con el Señor, pero probablemente hayan zonas en nuestra vida que quizás nos estamos dando cuenta que son las áreas en las que deberíamos de trabajar. Así que quiero que se vaya conmigo a la cita base de este día, que es Jeremías 2:11, del 11 al 13. Y es un pasaje del pueblo de Israel. Creo que el pueblo de Israel es un espejo en el que nosotros nos podemos mirar para no cometer ciertos errores, para no fallar como ellos lo hicieron. Y la verdad es que la palabra está para servirnos también de ejemplo en las cosas que nosotros podemos mejorar. Y vamos a leerlo. Bueno, yo tengo la versión de la nueva traducción viviente, déjenme pasarlo a la Reina Valera, y dice de la siguiente forma: ¿acaso, esto es el Señor, el profeta el que está hablando, que el Señor le está dando la palabra, y dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, sobre esto, y horrorícense, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y quiero volver a una de las versiones, la nueva versión internacional, que me gusta mucho, porque dice: ¿hay alguna nación, versículo 11, que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Y aquí dice: pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no sirve para nada. ¿Sabe? Cuando yo leía esta palabra y leía todo el capítulo, realmente se me ponía como un poco la piel de gallina y decía: wow, todo lo que les está diciendo el Señor, todo lo que, cómo los lleva y los regaña, les hace una corrección increíble, los confronta, y al final es un pasaje bastante duro. Y el Señor hablaba en mi vida y me decía: muchos estamos cavando cisternas rotas, y probablemente, como menciona aquí la palabra, nosotros no estamos haciéndolo de una forma buscando otros dioses como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, pero hay varias comparaciones de las que quiero hablar con usted en esta hora. Primero que nada, quizá quiero explicar un poquito el versículo y por qué en este caso el Señor habla de cisternas. Todos sabemos que es una cisterna, amén. Ahora bien, quizá no todos sepamos para qué se usaban las cisternas en esa época o cómo era el funcionamiento. Entonces yo estaba acá y les voy a leer lo que yo había investigado sobre esto, y dice de la siguiente manera: en las cisternas se refieren a aquellos depósitos subterráneos que los israelitas solían cavar en sus casas. Esto lo hacían fíjese bien, con el objetivo de captar el agua de la lluvia. No era que iban a hacer un pozo, es algo diferente, sino que ellos la cisterna la utilizaban para agarrar o para recaudar, llamémoslo así, o todo el agua que caía durante la noche. Entonces la importancia de las cisternas era grande para los moradores de esa época, porque solían llenarse cuando el agua de la lluvia se deslizaba por los canales del techo directamente a la cisterna. Entonces su elaboración era importante, ya que si no estaba bien sellada, el agua se escapaba. Y en ese caso, ¿qué sucedía? Pues estaba haciendo un trabajo en vano. Entonces el Señor viene y empieza a hacer les empieza a decir al pueblo de Israel: ustedes han cometido dos cosas muy graves y que son complementarias. Primero, me han dejado a mí la fuente, el agua viva, y me han cambiado y han empezado a hacer cisternas, pero cisternas rotas, cisternas que no pueden detener, no pueden detener el agua, no puede el agua permanecer en ese lugar. Y sabe, nosotros cuando estudiaba esto un poco del pueblo de Israel, realmente lo analizaba y hay muchas similitudes, y por eso le digo que es una porción para poder reflexionar, porque hay muchas similitudes. Por ejemplo, ¿sabe usted? Todos lo sabemos, que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, amén. Y vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 7, vamos a leer el versículo 6 y el versículo al 8, perdón. Deuteronomio
6, Deuteronomio 7, 6 y 8. Deuteronomio 7, 6 y 8, y dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense qué interesante esto. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha escogido, los ha querido Jehová, sino que pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo cuando leía esto yo me ponía o trataba de entender la reprensión de Dios en Jeremías 2, y me pongo a pensar y analizar si realmente el Señor tiene razón por estarles reclamando, por enviar esa profecía tan dura, porque Él los había sacado de la nada, Él los había sacado de Egipto. Y sabe, decía yo, ¿cómo es posible entonces que ellos hayan hecho ese cambio? Ellos hayan buscado otros dioses que según acá ni siquiera eran dioses y los hayan cambiado por el Dios vivo. ¿Cómo es posible si el Señor les ha dado todo? Y si usted lee los si usted lee los primeros versículos de Jeremías 2, se va a dar cuenta que el Señor les dice, vamos a leerlo si gustan, vamos a leerlo. Vamos a ir a Jeremías 2 y vamos a ver el versículo 2, dice: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrado al Señor, eras las primicias de su cosecha. Todo el que comía de él, es decir, de Israel, sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermano? Creo que cada uno de nosotros hemos sido liberados, amén. Dice la palabra que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra que éramos esclavos. Pero sabe, desde el momento en que venimos a Cristo, en que lo recibimos como nuestro Señor, lo recibimos como nuestro Salvador y decidimos cambiar nuestra vida para poder agradarle a Él, a partir de ese momento somos nuevas criaturas. Amén. Y hay un fuego en nosotros. No sé si le pasó, ¿verdad? El fuego del primer amor. Nos emocionamos, tenemos una gran pasión, buscamos de Dios. Si no vamos a la iglesia nos sentimos mal, lo que menciona el pastor muchas veces, ¿verdad? Si yo no voy a la iglesia un día, yo me siento mal, me siento triste. Y hubo un fuego que normalmente el reto es retenerlo y hacerlo crecer más. Pero lo que sucede hoy en día en la vida de los cristianos es que normalmente ese fuego tiende a apagarse y empezamos a alejarnos del primer amor. Ya si vamos a la iglesia o no vamos, pues como que nos da un poquito igual. Si un día faltamos, quizás hasta nos sentimos mejor, sentimos, ay, qué galán, me siento menos cansado. Y empezamos a alejarnos de Dios. Quizás ya no queremos leer igual que leíamos, ya no queremos orar, empezamos a dejar de alabar al Señor y probablemente podría empezar un proceso en el que nos empezamos a enfriar. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, imagínense, recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia. Creo que aquí los casados lo pueden saber bien, ¿verdad? Cuando eran novios, cómo era ese amor que a veces mi papá me cuenta y dice, no, yo por tu mamá, cuando éramos novios, yo iba, no me importaba que me mojara, no me importaba ir a pie a tal lugar, yo con tal de verla, estaba ahí con ella, y lo mismo las novias. Entonces es como un amor muy grande, es un amor muy fuerte. Y el Señor hace esa comparación para que nosotros podamos entender. Y le está diciendo a Israel, así eras tú, este era el amor que tenías hacia mí. Y fíjense que dice que, cuando me seguías por el desierto, imagínense, por tierras no cultivadas, Israel estaba consagrado al Señor. Entonces, realmente podemos darnos cuenta de que este pasaje, esta porción que está acá, puede ser una porción que nos ayude a nosotros a reflexionar y a preguntarnos, ¿estaré haciendo lo que el pueblo de Israel está haciendo? ¿Estaré cavando cisternas rotas? Y es que, ¿sabe?
Me llama mucho la atención, investigando un poquito acerca de las cisternas, me llama mucho la atención ciertas comparaciones. Porque, ¿sabe? En el versículo dice el Señor, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Y en signo de admiración dice, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto. Tiemblen y queden horrorizados. ¿Sabe? Es difícil y no es muy difícil entenderlo realmente. Porque cuando yo lo analizaba y reflexionaba, me impactaba mucho que decía, han cambiado de dioses a pesar de que no son dioses. Y dice, han cambiado su gloria por la que no sirve para nada. ¿Y qué me decía esto? Que han cambiado su gloria. ¿Qué me decía esto cuando el pueblo de Israel, había cambiado esos dioses? Yo le hago una pregunta, ¿usted cambiaría algo que funciona por algo roto? Si yo vengo acá y tengo una pantalla recién comprada, quizá una computadora del último año, y vengo yo y alguien me dice, mira, te la cambio por esta, y es una computadora más viejita, es un televisor quizá que no funciona, que necesita repuestos, o que ni siquiera enciende, ¿lo cambiaríamos? Pero ¿sabe? El pueblo de Israel había hecho eso, y muchos cristianos hoy en día hacen eso también. Muchos cristianos simplemente vienen y cambian la gloria de Dios, cambian su fe, cambian sus convicciones por algo que no sirve para nada, por algo que va a ser pasajero. Y yo creo que aquí está el problema. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba rodeado por muchas naciones paganas, ¿sí? Era un pueblo en el que algunos tenían ciertos dioses, otros tenían otros hacían otras cosas, y era una locura realmente todo lo que esos pueblos hacían. Pero a la vista era atractivo, ¿sabe? A la vista podría parecer placentero. Y el pueblo empezaba a ver que no les pasa nada, hacen lo que quieren, se hace esto, este Dios hace tal cosa, y si hace esto pasa esto otro. Y habían cuestiones de magia, cuestiones de brujería, cosas de demonios. Y usted se lo puede imaginar, en un ambiente totalmente caótico, un ambiente de demonios, un ambiente de destrucción. Y el único pueblo que se estaba guardando era el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Para ellos en ese momento eso parecía atractivo, parecía más fácil, parecía más práctico. Entonces, en algún momento ellos empezaron a enfriarse, de generaciones en generaciones empezaron a enfriarse, y simplemente empezaron a apartarse de Dios, y empezaron a dejar las cosas que realmente los edificaban. Y por eso le pregunto a usted, ¿quién cambiaría algo que funciona por algo roto? Nadie. Pero muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta, porque es algo progresivo, es algo gradual, no es algo de la noche a la mañana. No pasó con las primeras generaciones. Si usted se dio cuenta, la primera generación que heredó la tierra era una generación que conquistaba, amén. Pero luego se levantó otra generación que no había escuchado, otra generación que no había vivido lo que la generación anterior habían vivido, y se empezaron a enfriar y se empezaron a alejar. Pero sabe, nosotros tenemos un Dios que fluye como ríos de agua viva en nuestro ser, amén. Un Dios que nos ha dado salvación, un Dios que nos ha dado vida eterna, y un Dios que da testimonio a través de nuestro diario vivir, guardándonos, guiándonos, proveyéndonos, sanándonos, restaurando nuestras vidas. Y yo decía, wow, ellos tenían una desventaja, pero nosotros en realidad tenemos una gran ventaja, que tenemos ese testimonio de nuestro Señor, tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Y por lo tanto, es peor aún que cambiemos algo que vivimos, algo que sabemos que es real, por las cosas del mundo, que no traen nada bueno, que son vanidad y que no sirven. Y estaba analizándolo y decía, ok, ¿qué puede ser una cisterna rota entonces? Porque hasta el momento no hemos llegado a ese punto. Las cisternas rotas para los israelitas, pues bueno, aquí lo dice, fue claro, los ídolos. Pero para nosotros, ¿qué podría ser una cisterna rota? Y empecé a hacer una lista, ¿sabe? Y lo tengo acá. Una cisterna rota, ¿sabe? Podría ser el poder, la ambición del poder. Una cisterna rota podría ser el dinero. Una cisterna rota podría ser nuestro trabajo, los afanes de la vida, las amistades.
las ideologías, ¿sí? Incluso la familia podría ser una cisterna rota. La religión, las redes sociales podría ser también una cisterna rota. Los vicios. ¿Saben por qué? Porque esas cosas lo que van a hacer es alimentar nuestra carne. Y yo investigaba y ponía ahí en internet cuánto tiempo toma hacer una cisterna. Y veía ahí que una persona ponía 1 mes, otra persona ponía 2 meses, dependiendo cuántas personas se tengan, dependiendo del tamaño de la cisterna, incluso podría tomar hasta 3 meses. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros cavar una cisterna, hermanos, en nuestra vida? ¿Sabe? Quizá muchos llevan años cavando cisternas y no se han dado cuenta. Y aquí yo anotaba lo siguiente y ponía, cavar una cisterna lleva tiempo, ¿sabe? Por eso es que el pueblo menciona, por eso es que la palabra menciona que eran cisternas, porque las cisternas ellos los hacían en los lugares donde vivían. Entonces yo decía, muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero es probable que estemos cavando cisternas en áreas de nuestra vida, tal vez no una gran cisterna que sea visible para todos, pero muchas veces puede que estemos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra energía en áreas de nuestra vida que simplemente no nos van a traer nada bueno. Y aquí yo ponía, una cisterna rota pues requiere gastar energías, requiere perder tiempo, probablemente gastar dinero, probablemente dejar de creer o incluso hasta perder la salvación. Porque aún los escogidos, algunos van a ser engañados. Y luego tenemos la otra parte que menciona, en la que dice el profeta, dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre una cisterna y una fuente de agua viva? Se lo cuento. Cuando yo estaba pequeño, para que logremos entender o tener una idea, cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía unos terrenos aquí por Cuyulo, más adelante por Las Piedritas, así se llama, no sé si lo conocerán. La cosa es que había unas parcelas que estaban vendiendo y las fuimos a ver. Y mi papá me llevó con un fin específico. Me llevó para que yo viera un nacimiento de agua. Literal, un nacimiento de agua. Entonces yo llegué, iba con él. Imagínense el impacto que me causó, que eso fue cuando tenía 7 años. Entonces llegué y lo primero que vi fue como un riachuelo de agua cristalina. Y empezamos a seguir el río y llegamos al lugar. Y solo era un montón como de tierra, una roca y tierra. Y lo que estaba haciendo era fluyendo el agua. Y fluía agua limpia. Y me dice, probala, me dice, toma de esa agua. Y yo le dije, seguro, porque es agua de un río, o sea, es agua que está saliendo de la tierra, le dije yo. Sí, esta agua es saludable, esta agua es pura, me dijo él. Entonces vine yo y ya no me acuerdo con qué, si con un guacalito, con qué, y tomé el agua. Y mire, era un agua muy, muy sabrosa, era un agua como dulce, ¿sí? Que son las propiedades que debería de tener el agua, que nosotros no la probamos así porque pasa por un montón de procesos. Pero sabe, yo cuando pensaba en esto que decía el Señor, me acordaba de eso. Y quiero decirle lo siguiente: hay una gran diferencia entre cavar una cisterna para recoger agua que ni siquiera va a poder disfrutar y el agua que fluye para salvación, el agua de vida eterna. Porque, por ejemplo, volviendo al caso del nacimiento, ¿sabe? Para empezar, en un nacimiento de agua, yo no tengo que cavar nada. El agua por sí sola fluye. Amén. En una cisterna yo tengo que gastarme, yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que lastimar quizá incluso mi espalda, algunas partes de mi cuerpo, y tengo que empezar a cavar. Me va a costar dinero, me va a costar recursos. Pero, ¿sabe? En el manantial, en el nacimiento de agua, yo no tengo que cavar nada, yo no tengo que gastar dinero. ¿Por qué? Porque el agua está fluyendo y yo puedo beberla en el momento que quiera. ¿Está entendiendo la diferencia? En el Señor es igual. ¿Sabe? El Señor nos ha dado de su salvación de gratis. Amén. El Señor nos ha dado promesas. El Señor nos ha dado vida eterna. El Señor nos ha dado de su sabiduría. El Señor nos ha dado revelación de su palabra. El Señor ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué muchas veces estamos afanados en cavar cisternas rotas?
No los conozco así a profundidad, pero quisiera que reflexionáramos y pensáramos si hay en algunas áreas en nuestra vida donde pudiéramos estar cavando cisternas que al final, ¿saben? En nuestra mente, en nuestro corazón estamos pensando que hacemos algo, que retenemos algo, pero al final, ¿sabe qué? Eso va a perecer, eso se va a acabar, eso va a ser un desperdicio de tiempo. Porque al final, ¿sabe cuál es la diferencia entre el agua de vida, el agua que fluye para la salvación, y el agua de la cisterna? Que el agua que fluye para salvación, ¿sí?, en la que menciona acá el Señor, la fuente de agua viva, nos va a saciar. Amén. La fuente de agua viva nos sacia. Y el agua de la cisterna nos va a dar más sed. Amén. ¿Y qué va a hacer usted cuando tiene más sed? Va a salir corriendo a comprar otra garrafa de agua como hacíamos nosotros en la casa. ¿Por qué? Porque la otra estaba rota. ¿Qué significa eso? Que si usted no detecta cisternas rotas en su vida y no se da cuenta de ello, usted va a seguir cavando y va a seguir buscando cada vez más en lo profundo que pueda retener esa agua. Va a seguir invirtiendo tiempo, pero al final eso no va a servir de nada. Porque el Señor no le ha mandado a usted, ni me ha mandado a mí, a cavar cisternas, y mucho menos cisternas rotas. El Señor nos ha mandado a beber del agua que fluye para vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Y sabe, quiero que lo veamos de esta forma. Vamos a leer rápidamente Mateo 6, 19, 21. Dice de la siguiente forma, Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabe? El Señor lo mencionaba al pueblo de Israel, pero también lo menciona el Señor Jesús acá en la palabra, que nosotros tenemos que buscar hacer tesoros en el cielo y no tesoros acá en la tierra, porque los tesoros acá en la tierra son perecederos, hermano, se van a acabar. Nosotros nos vamos a morir y aquí van a quedar, o nosotros vamos a seguir viviendo y se van a acabar también. Y dice también la siguiente, dice Juan 4, 13 y 14, el contraste. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces tenemos que entender esto, que hay dos tipos de fuentes, hay dos tipos de agua. Un agua que nunca nos va a saciar, no importa cuánta agua tome, no importa cuánto tiempo pase invirtiendo en esa cisterna, nunca lo va a saciar. Amén. Pero hay otra agua que es para vida eterna. Hay otra agua que nos va a saciar. Hay otra agua que nunca más nos va a dar sed. Y si no, lo mando a que lea este pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana, porque es muy interesante, es muy importante entender esto, hermanos. Entonces, ¿cuál es mi punto acá? Es momento de dejar de cavar cisternas rotas. Es momento de dejar de invertir nuestro tiempo en cosas que al final no nos van a traer nada bueno. Es momento de dejar de invertir nuestro tiempo, hermanos, en esos afanes de la vida. Mire, yo no le estoy diciendo, por ejemplo, que es malo trabajar. No, trabajar es una bendición, amén. Tener trabajo es una bendición, ¿sí? Pero si quizá usted no tiene un trabajo usted tiene un trabajo que no le permite venir a la iglesia, no le permite hacer quizá lo que quiere hacer en el ministerio, quizás servir, entonces es momento de que usted empiece a orar y cambie de trabajo. Amén. Ahí ya no hay muchos amenes, mire. Si usted tiene amistades que al final lo están desviando, algunos dicen, ¿verdad? No, yo a mis amistades los voy a ganar para el Señor. Son aquí, son allá, pero yo sé que los voy a ganar. Eso puede pasar, amén, porque sabe, el Señor Jesús se juntaba con ese tipo de personas, pero Él era luz. Él hablaba de la palabra. Si tú estás con tus amigos y no hablas de la palabra, entonces estás cavando una cisterna rota.
entonces estás perdiendo tu tiempo, porque lo que estás haciendo es que te estás contaminando. En lugar de tú ser luz para ellos, ellos están siendo oscuridad para ti. Amén. Los vicios es igual. Algunos dicen, no, yo tomo, pero sé controlarlo. Sí, yo me voy a quizá echar unas cervezas, pero yo sé que de 2 no paso. Va a llegar un momento en que eso te va a controlar. Se va a volver un vicio, lo mismo que el cigarro, lo mismo que las drogas. Al final eso es una cisterna rota. Y este mensaje no es para los que no conocen al Señor, este mensaje es para los que conocemos al Señor, porque todos batallamos, todos tenemos áreas en las que estamos luchando, pero el Señor dice ahora de que no debemos de enfocarnos en esa agua que nos va a volver a dar sed, sino que debemos de enfocarnos en el agua que Él es, el agua de vida eterna, que fluye para salvación, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Y como yo le decía, miren, no necesariamente tiene que ser una cosa súper grande, su cisterna. No, puede ser en un área específica de su vida. Como le decía, puede ser quizá en las redes sociales, puede ser quizá con las amistades, puede ser en algún noviazgo, puede ser en el trabajo, puede ser con cuestiones quizá de afanes de la vida, no lo sé. Cada uno de nosotros debemos reflexionar y analizar en qué áreas estamos perdiendo nuestro tiempo, en qué área estamos perdiendo nuestros recursos, en qué área estamos desperdiciando los dones que el Señor nos dio, porque usted tiene dones. Amén. Aunque usted piensa que no, déjeme decirle que sí tiene dones. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que el Señor no nos ha escogido porque somos los mejores, porque somos los perfectos. No, el Señor nos ha elegido igual que eligió el pueblo de Israel, porque estábamos perdidos, éramos de lo peor, hermano. Y Él dice que escogió lo más vil del mundo. Y a mí no me avergüenza pensar en eso y decir, wow, yo no era nada, yo era una persona que realmente no podía hacer nada en mi vida, no podía salir adelante. Pero sabe, vino el Señor y me hizo más que vencedor. Vino el Señor a su vida y lo hizo más que vencedor. Así que no se crea la gran cosa, porque no lo somos por nosotros mismos, lo somos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a partir de ese pensamiento nosotros tenemos que analizarlo y decir, basta ya de cavar cisternas rotas, basta ya de gastar mis recursos en cosas vanas. Es mejor gastarse para el Señor, es mejor buscar el reino, porque dice la palabra que busquemos primeramente el reino y que las demás cosas van a venir por añadidura. Es momento de encargarnos de las cosas de Dios y Él se va a encargar de las de nosotros. Y sabe, quiero que leamos unos pequeños versos antes de ir terminando. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Y ya leímos algunos que hablan acerca de la desagua que da sed, ¿verdad? Pero hoy quiero que hablemos acerca de unos versículos que hablan del agua que no da sed, del agua que sacia. Dice Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En ti está la fuente de la vida. Dice Jeremías 17:13, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Repita conmigo, fuente de aguas vivas. Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¡Aleluya! ¿Sabe? El Señor es la fuente de agua viva. El Señor es nuestra roca, el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestro protector. Y pudiera seguir y seguir y seguir hablando de atributos del Señor porque son interminables. Pero la realidad es, hermanos, también de que nosotros tenemos una lucha en nuestro interior. Porque yo aquí se lo estoy diciendo, nos estamos emocionando y gloria a Dios por ello, porque es un mensaje que está penetrando en nuestro corazón, porque la palabra es así, no soy yo, no, es la palabra. Yo me he equivocado, he hecho quizá cosas atravesadas en el orden de lo que yo quizá tenía acá, pero la palabra de Dios yo sé que está quedando esa semilla en nuestro corazón. Y cuando salgamos de acá, va a ser lo difícil, ¿sabe?
Se va a dar, probablemente usted ya analizó y dijo, sí, yo tengo una cisterna rota acá y estoy cavando y me estoy esforzando y estoy perdiendo mi tiempo en esto. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo? Y estoy cavando y más y estoy quizá muy profundo, estoy muy metido en esto. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Sabe? Solo hay una forma de hacerlo, tomando la decisión. ¿Sí? El pastor nos puede predicar, nos puede decir las cosas, pero si yo no tomo la decisión en mi corazón, yo no lo voy a poder hacer. Y si yo tomo esa decisión, yo tengo que salir corriendo a buscar y a apoyarme en el Señor. Amén. Puede parecer, hermano, lo que nos dice, ¿verdad? Pero haga la prueba. Pídale al Señor dirección, pídale al Señor las fuerzas para tomar esa decisión. Tómela, y cada vez que se sienta débil, pídale al Señor, ayúdame. No quiero seguir cavando esta cisterna, no quiero seguir desperdiciando mi vida, no quiero seguirme gastando en esto, no. Ayúdame, dame de esa fuente de agua viva. Y el Señor lo va a hacer. Métase en oración con Dios. Mire que a veces esperamos que nos digan cosas súper así como wow, ¿verdad? Pero no, mire, métase en oración. Lea la palabra. Ayune, hermano. A veces dejamos tan de lado en los ayunos cuando son cosas tan importantes. Venga a la iglesia, no deje de congregarse. Mire, no importa que sea miércoles, venga a la iglesia. Y ya va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Y ya va a ver cómo va a dejar de lado esa cisterna. Porque quiero cerrar con esto. El pueblo de Israel, cuando uno hace una cisterna, es porque uno tiene planes de vivir en ese lugar. Es decir, yo no voy a hacer una cisterna en un lugar en el que no voy a estar mucho tiempo. No. Fíjese bien, dice acá, según lo que yo investigaba y le leía, que ellos hacían las cisternas a la par de sus casas. ¿Por qué? Porque era algo que tomaba tiempo. Y entonces ahí se quedaban. Y el Señor hace esa comparación porque ellos ya tenían la mentalidad bien arraigada. Y ellos habían tomado la decisión de dejar al Señor, de alejarse de Él. Y fíjese bien, vámonos a siempre Jeremías 2, pero nos vamos a ir al versículo 18, Jeremías 2:18. Y se lo leo en la versión que yo lo tengo. Me gusta esta versión, es más contemporánea. Jeremías 2:18 y dice: y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto? ¿A beber qué? Agua del Nilo. ¿Qué sacas con ir a Siria? ¿A qué? A beber agua del Éufrates. Y yo decía, wow. El Señor hace una comparativa entre un agua de vida eterna, un agua que fluye para salvación, pero les está diciendo, está volviendo a Egipto. Egipto es un símbolo de pecado, Egipto es un símbolo de esclavitud, ¿sabe? El Éufrates más de lo mismo, es un símbolo de idolatría, es un símbolo de desprecio hacia las cosas santas, de menosprecio hacia las cosas del Señor. Y yo decía, hacer una cisterna lleva tiempo. Y cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones en nuestra vida, tenemos de tener cuidado, porque eso significa también que nuestro corazón se ha acomodado a ello, y a pesar de que estamos mal, a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que quizá estamos molestos y no sabemos cómo salir de ahí, es porque en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, hemos tomado la decisión de vivir así. Entonces quiero que tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Quiero que lo analicemos, quiero que reflexionemos. Y está bien ponerse metas, pero también es mucho mejor dejar de cavar cisternas rotas. Es mucho mejor venir y no buscar el agua de Egipto, no beber de esa agua. Es mucho mejor buscar del agua de vida eterna. Así que yo lo dejo en su mente este mensaje, que usted pueda reflexionar, y si usted no tiene ninguna cisterna en su mente y analiza, pues gloria a Dios. Aunque normalmente en uno de mis apuntes acá yo ponía que normalmente no nos damos cuenta de que tenemos cisternas, ¿sabe? Y por eso es necesario pedirle la dirección a Dios, que Él nos muestre. Y le voy a confesar esto, el Señor me mostró una mientras yo sacaba este mensaje.
que yo no había analizado, y el Señor me mostró una cisterna. Entonces, normalmente pasa así, ¿no? Muchas veces nosotros preparamos un mensaje, a mí me pasa eso, que predico un mensaje, pero el primero que habla a Dios es a mí. Y le confieso eso, yo no tenía idea de eso, y cuando le armaba este mensaje y ponía este apunte, puede que no nos estemos dando cuenta de ello, de que estamos cavando una cisterna, el Señor me lo reveló. Así que yo le digo en esta hora, si usted no ha detectado nada, gloria a Dios por ello, pero al mismo tiempo, pídale a Dios que se lo muestre, si tiene alguna cisterna rota en su vida. Y si usted ya lo detectó, pues gloria a Dios, ahora toca tomar la decisión y salir adelante, hermano, y no desfallecer, y estar consciente de que tenemos un agua para vida eterna, y que si bebemos de esa agua y nos mantenemos ahí, nunca vamos a tener sed, y vamos a ser, ¿sabe qué es no tener sed? Ser saciados. ¿Y sabe qué es tener sed? Estar insatisfecho, desesperarse. Analice eso. Cuando usted quizá va a hacer ejercicio y ya está con sed y toma un vaso con agua, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente satisfecho? Pero es pasajero. A la hora, a los 15 minutos ya va a volver a tener sed. ¿Verdad que sí? Ya no se diga si toma soda. Ahora piensa en esto. Un agua que usted va a beber una vez y siempre se va a sentir satisfecho. Ese es Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque realmente podemos tomar al pueblo de Israel como un ejemplo de, sí, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que no debemos de hacer. Y este es un ejemplo de ello, Señor. Te pedimos que nos ayudes a detectar esas cisternas rotas que podemos tener, esos esfuerzos quizá que estamos haciendo en vano, quizá nos estamos gastando para el mundo, quizá nos estamos gastando para cosas, Señor, que no nos van a edificar, cosas vanas, pero en esta hora te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des la dirección, que nos dé la fuerza, Padre, para poder salir adelante y tomar la decisión de buscarte con más ganas, de buscarte con más fuerza, Señor, de no desfallecer y realmente, Señor, no sentirnos que no queremos, no sentir que no podemos, sino que sentir que tú eres el que nos lleva de la mano y que nos está sacando adelante, y saber y conocer que tú eres el agua de vida, y que si nosotros te buscamos nunca vamos a tener sed, siempre nos vamos a sentir satisfechos, siempre vamos a sentir esa paz que solo tú puedes dar, siempre vamos a sentir ese gozo que el mundo no nos puede quitar, siempre vamos a estar cimentados en la roca fuerte, en la roca firme que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, danos dirección, danos de tu ayuda, danos de tu guianza, Señor. Pon sabiduría, pon revelación en nuestras vidas, pon las personas correctas y aleja a esas personas que no están siendo de edificación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.